Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Diacas Ramírez en la dirección y conducción de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos un análisis internacional, jurídico internacional, con dos destacados invitados, el embajador Juan Álvarez Vita y el doctor José Torres Iriarte, especialista en relaciones internacionales. Vamos a conversar con ellos acerca de lo que han sido los pormenores de la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy ha escuchado a las partes, al Estado peruano, a las representantes de las víctimas y a las víctimas respecto del caso Barrios Altos y Cantuta. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue supervisando el cumplimiento de las sentencias del caso Barrios Altos y La Cantuta, pero esta audiencia tiene una peculiar distinción porque se hace en el marco de haberse emitido un fallo del Tribunal Constitucional que declaró procedente o fundado el habeas corpus y en consecuencia la restitución de la eficacia del indulto humanitario otorgado a Fujimori en el año 2017 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sabemos bien que el otorgamiento de este indulto humanitario fue severamente cuestionado, fue fruto de una negociación política y que al amparo de un control de convencionalidad, esta se declaró nula. Sin embargo, la defensa del señor Fujimori interpuso un proceso de habeas corpus en Ica y ante la denegación del mismo interpusieron un recurso de agravio constitucional y de ahí no al Tribunal Constitucional para ver el tema de fondo. Lo cierto es que el 30 de marzo la Corte Interamericana emite una nota al Estado peruano en la que le comunica que ha admitido la solicitud de las medidas provisionales no presentada por los representantes de las víctimas y ha ordenado al Estado peruano que suspenda la ejecución del fallo del TC, es decir, que no se dé la libertad al señor Fujimori, en tanto la Corte Interamericana resuelva las medidas provisionales. En ese contexto, hoy la Corte Interamericana se ha llevado a cabo una audiencia pública a las 2 de la tarde, hora peruana, en la que ha escuchado a todas las partes. Y sin embargo, aquí hay dos hechos muy relevantes que se han dado en esta audiencia. La primera de ellas es que no está en controversia por ninguna de las partes que los hechos cometidos en Barrios Altos califican como un crimen de lesa humanidad. Y en segundo lugar, tampoco digamos que en inicio el Estado peruano no delimitó una posición, una postura concreta respecto al tema de la solicitud de medidas provisionales sobre los hechos ocurridos con el fallo del TC. Simplemente dijo que era un fallo muy cuestionado desde todo el punto de vista académico, jurídico, etc. Sin embargo, ante la insistencia de la pregunta formulada por una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano llega a determinar que se habrían dado todos los elementos para que la Corte otorgara las medidas provisionales. También sostuvo los representantes del Estado peruano que el fallo del tribunal no ha contemplado lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las resoluciones del año 2018 que se han dado en el marco de esta supervisión de sentencia de los casos de Barrios Altos y Cantuta. Pero vamos a hacer el análisis jurídico internacional con el embajador Juan Álvarez Vita y con el doctor José Torres Iriarte. Luego de este breve intermedio, regresamos con la entrevista a los destacados internacionalistas. Bien amigos, luego de un breve intermedio, estamos entonces ahora en vivo con dos distinguidos invitados aquí en la plataforma de Entérate con Leslie, el embajador Juan Álvarez Vita, experto mundial en derechos humanos y destacado experto también en relaciones internacionales, y tenemos a nuestro columnista, el doctor José Antonio Torres Iriarte, un distinguido abogado, experto también en relaciones internacionales, y con él, como todas las semanas, hacemos nuestro podcast internacional. Buenas noches a ambos y muchísimas gracias por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Leslie.
Buenas noches, es un gusto saludarlo, embajador. Leslie, es un gusto saludarte. Muchas gracias a ambos. Pues, Sí, pues muchas muchas gracias. gracias también por esas expresiones. Gracias. Hoy nos convoca un tema que ustedes dominan, ¿no? Y que ustedes son los protagonistas en esta entrevista, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a cabo una audiencia pública para el tema de las medidas provisionales en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Esto es en el marco de la supervisión de sentencia y tras el fallo del TC que restituye la eficacia del indulto humanitario otorgado a Fujimori. Sin embargo, la Corte Interamericana le ha ordenado al Estado peruano el día de ayer, el 30 de marzo, perdón, le ha ordenado que suspenda la ejecución del fallo en tanto y cuanto la Corte resuelva la medida provisional. Entonces, abrimos esta entrevista preguntándole al embajador Juan Álvarez y seguidamente a José Antonio cuáles son sus primeras impresiones de lo que ha sido la audiencia el día de hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias, Leslie, por esta invitación, porque verdaderamente creo que es caminar sobre terreno muy mojado y sigue cayendo agua y seguirá en esta forma. Es un caso que para mí no tiene precedente, porque siempre se ha considerado que el sujeto Estado es el responsable del respeto y de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? En un momento dado, yo recuerdo que estando en una sesión en la entonces Comisión de las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos, un jurista muy reconocido como tal señaló que los únicos responsables eran los estados. Yo me acuerdo que con la Convención contra el Genocidio, fue aprobada un día antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí se dice también que hay otros agentes, ¿no?, que son responsables aunque no formen parte del Estado. Parecería que lo que estoy diciendo no tiene conexión con esto, pero aquí, en este caso que nos ocupa sobre el indulto del señor Fujimori, ¿quién es el Estado aquí? Son dos partes que están en conflicto, ¿no? Y la Corte Interamericana creo que está también en una situación compleja, sobre todo si se considera que un número regular de los jueces son mujeres y todas son bastante jóvenes. Entonces, no es que se esté menospreciando a los jóvenes, pero lo que no se puede evitar es decir que la experiencia, ¿no?, que no la pueden tener por esas razones, se conjugue con una buena voluntad para sacar este caso adelante, ¿no? Para mí ha estado muy claro en esta sesión que ha habido en la tarde en San José de Costa Rica, que en la Corte se han puesto también a pensar aquí a quién le reclaman. Tradicionalmente ha sido el Ejecutivo, pero ahora el Ejecutivo, de manera muy adecuada, está diciendo que acatará las disposiciones que la Corte Interamericana disponga, ¿no? No hay un enfrentamiento, por lo general, que esté el Estado peleando con la Corte, sino aquí las dos partes están realmente mirando en una sola dirección. ¿Cuál va a ser el modus operandi? ¿Cómo será? No lo sabemos, pero creo que estamos frente a un caso inédito y que en el derecho internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos va a marcar un hito histórico, porque es completamente nuevo. Dicho sea de paso, el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos hay que leerlo con mucho cuidado. Si uno empieza a ver
cuáles son las limitaciones que la Carta establece, no solamente hablando sobre el indulto, sino en términos generales. Hay unas discordancias entre las propias constituciones de los países americanos con respecto al texto de la Carta Interamericana. Muy bien. Tendría que revisarse eso, ¿no? Porque nos vamos a encontrar en muy poco tiempo en medio de un caos jurídico político del cual será muy difícil salir. Muy bien. En este caso yo veo que hay mucha coincidencia, por lo menos a nivel del... Sí. Entre las partes, entre Estado y víctimas. Ahí no han ido a pelear. No ha habido una actitud confrontacional entre partes y víctimas. Perdón, entre Estado y víctimas, ¿no? Así es. No ha habido una confrontación ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco raro, ¿no? Como usted bien dice, es un poco raro, muy raros son los casos en que estas situaciones se dan. Realmente estamos ante un caso tan evidente donde se han omitido las normas Jus Cogens que usted en un programa anterior nos hizo saber, ¿no? Respecto de la decisión del tribunal. Si usted me lo permite, quisiera en este punto darle la palabra a José Torres para que podamos hacer ya este diálogo, un mini diálogo entre los tres. José, por favor, sobre tus primeras impresiones y sobre lo dicho por el embajador Álvarez Guita. Sí, parecería que la Corte Interamericana y el Estado peruano coinciden en sus propósitos, los anima el mismo afán, pero me parece a la vez que un tema como el indulto humanitario de Alberto Fujimori no se ve dentro del marco jurídico, sino dentro del marco personalísimo. Y cuando se habla de un expresidente a quien se atribuye cargos e imputaciones de carácter penal, creo que ya lo que podría ser una interpretación o análisis jurídico se desnaturaliza y va al marco político. Generalmente Alberto Fujimori, no solo como jefe de Estado, sino como político, luego del ejercicio del cargo hasta el año 2000, ha polarizado el país. Y yo tengo la impresión de que la Corte y el actual gobierno peruano, el Estado peruano, están más imbuidos de un propósito de análisis político, dejando lo jurídico en un segundo plano. Y cuando la Corte hace un tiempo, cuando se dio el indulto humanitario en el 2017, exhortó al Estado peruano a que someta a la jurisdicción nacional el cumplimiento del indulto humanitario, y fue que se revocó ese indulto humanitario, y ahora el TC confirma el indulto otorgado en diciembre del 2017. La pregunta que uno se hace es, ¿qué sentido entonces tiene que el Perú, como Estado soberano, cuente con un tribunal constitucional cuyas sentencias finalmente no pueden ser cumplidas a cabalidad porque hay una interferencia, en mi concepto, ya casi de naturaleza política, de una corte de carácter supranacional? Por lo tanto, si es que encontramos una salida dentro del marco jurídico y sin desviarnos del análisis político, creo que podríamos dar el beneficio al Tribunal Constitucional de tener la potestad y la facultad de dar una sentencia de la naturaleza que ha dictado recientemente respecto a un tema puntual que es el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Ahora, dice muy bien el embajador Álvarez Guita que hay ciertas brechas o divorcio o falta de coherencia entre la Convención Americana, ¿no?, que data de hace ya unas décadas, y las constituciones de América Latina, donde podría haber una dualidad o incluso ambigüedad en el tratamiento de los que son los organismos supranacionales de derechos humanos. Y por otro lado, y con esto termino, hace unas horas o hace apenas un día se ha conocido, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional está conversando con el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela, para poder tener algunas atribuciones y funciones en el manejo del respeto a los derechos humanos de la población afectada por una dictadura a toda vista, que como constituye la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, hay en mi concepto un doble discurso, un doble tamiz y una polarización política que definitivamente está enturbiando lo que debía ser una Corte de Derechos Humanos fundamentalmente jurídica
y que ampare los derechos de todos sin distingo de naturaleza política. Doctor José Antonio Torres Uriarte, usted es especialista en relaciones internacionales y sabrá que el derecho internacional y el derecho interno interactúan constantemente, y esto data ya desde que se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se conoció toda una gama, ¿no?, de normatividades, y que el Estado peruano ha ratificado un sinnúmero de tratados de derechos humanos. ¿Usted considera que el fallo del TC que ha emitido y que ratifica la eficacia del indulto humanitario está bien dada? ¿Usted cree que ese fallo no ha desconocido normas jus cogens, como por ejemplo proteger derechos de las personas? Porque me resulta extraño que hoy en la audiencia, por ejemplo, los representantes de las víctimas, ¿no?, y el propio Estado han aseverado de que todavía no se ha cerrado esta sentencia, todavía no se ha cerrado el marco de supervisión, falta pagar reparaciones, que el señor Fujimori no ha cumplido. Ojo con eso. El señor Fujimori está cumpliendo su condena, pero no ha pagado reparaciones, ¿no? Y eso lo ha dejado muy claro las víctimas. Entonces, le repregunto en su condición de especialista, ¿usted considera que al otorgarle el indulto a Fujimori, el indulto humanitario, ¿no es cierto?, cómo va a quedar garantizado entonces el derecho que tienen los familiares de las víctimas a esa reparación? Yo creo que la reparación civil debe cumplirse, creo que es una obligación que no debe soslayarse, pero también considero que un indulto humanitario tiene otra naturaleza, no es un indulto de naturaleza ordinaria. Un indulto humanitario se ha dado por razones de carácter médico, por razones de penuria en la salud de la persona que lo solicita. Y se entiende que de por medio hay una junta médica, hay exámenes médicos, hay exámenes clínicos, hay una evaluación del caso y hay una decisión de naturaleza política que tomó el presidente Kuczynski en su momento al amparo de la Constitución. Y si en su momento se revirtió ese indulto humanitario y además hubo un cambio político en el país, PPK o el señor Kuczynski dejó de ser Pero PPK. justamente cuando se hizo el control de la convencionalidad a raíz del indulto humanitario, ¿no?, cuando se hizo el control de la convencionalidad, se declaró nulo el indulto porque justamente iba en orientación a la decisión que había tomado la Corte Interamericana. Entonces, en este aspecto quisiera trasladarle la pregunta al embajador Juan Álvarez Vita, porque es interesante ver opiniones divergentes, porque estamos en una democracia y nosotros los académicos podemos tener distintas opiniones, pero creo que tenemos que aterrizar en la importancia que implica la aplicación del derecho internacional, y los miembros del Tribunal Constitucional no son personas sacrosantas, ¿no?, que puedan tener la verdad absoluta en sus decisiones. Lo que cabe aclarar en este caso, que nos ha dividido nuevamente como país, es realmente qué es lo que se tiene que respetar, qué es lo que tiene que respetar el Estado peruano frente a sus obligaciones internacionales. Entonces, el indulto humanitario, ¿cómo queda frente a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano a raíz de que es Estado ratificante de un sinnúmero de tratados de derechos humanos? En ese aspecto, embajador Juan Álvarez Vita, le pido por favor su opinión. Bueno, lo que yo quisiera señalar, después de haber oído las declaraciones del doctor Torres, que efectivamente, y algo lo dije en mi última intervención aquí, es un campo donde está lo jurídico, donde está lo político. Los dos se están mezclando, quieras o no. Esto no es un problema nuevo. Yo recuerdo que en la universidad yo un día llegué a una conclusión que puede parecer muy fea, pero yo dije que el derecho era como una masilla a la cual se le va dando la forma que cada uno quiera, apretando o más. Eso es lo que está realmente ocurriendo en este momento. Si nosotros vemos que uno de los argumentos que están circulando en este momento es sobre la cuestión de la calificación de delitos de lesa humanidad.
Y se dice que no son aplicables para este caso porque el Perú no había suscrito ningún tratado reconociendo el carácter de lesa humanidad. Para esto yo volvería simplemente a decir lo que en otra oportunidad dije, precisamente en una entrevista que me hizo usted. Tiene que enseñarse el derecho internacional en las universidades, habría que enseñarlo también en otros centros que no son universidades, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, cualquier persona que tenga una profesión. Yo pondría y establecería la obligación de aprender. Toda esta discusión que viene aquí, y yo creo que muchos de los abogados recurren a este tipo de cosas para sembrar una cortina de humo, porque al final ya no se sabe, el pueblo no sabe de qué se está hablando, porque son cosas que están en un concierto difícil, pero desde el punto de vista jurídico, y aquí voy a referirme, repito, a lo estrictamente jurídico sin tocar lo político. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados recogió la institución del jus cogens, donde para mí un articulado que soluciona muchísimos de los problemas. Que se dice ahí, además define qué cosa es una norma de jus cogens. Entonces, aquí cuando se dice que no tiene competencia porque no nos habíamos adherido a un tratado sobre lesa humanidad, quien lea estos artículos, y lo tengo aquí, dice, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Aquí está claro, habla de los tratados, pero no circunscribe el tema, sino se menciona ahí que hay una norma. ¿Y qué cosa es esto? ¿No? Es una norma que se basa también en toda esa estructura que tienen los derechos humanos, que deriva de la situación, de la existencia de una dignidad humana. Sobre el tema de la dignidad humana, hay muy poco trabajado y muy poco estudiado, ¿no? Pero estas dos, el artículo 53 y el 64, dice, aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general, entre paréntesis, jus cogens. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Entonces, yo realmente, cuando veo que destacados abogados peruanos están diciendo, no importa porque si se desconoce lo que la Corte Internacional haya dispuesto, se puede desconocer eso y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es realmente algo inaceptable a la luz de lo que se ha establecido en este tratado, del cual además forma parte del derecho interno. ¿Y en qué lugar? Para mí es en el nivel de la cúspide piramidal que se basa en Kelsen, ¿no? Pero por lo demás, esto lo estoy resaltando porque la cuestión de la cuestión de los crímenes de lesa humanidad se está incitando a decir, como dijo el jurista tal,
como dijo el de aquí, como dijo el de allá, eso. Claro, eso que ahí, por ejemplo, embajador, conversábamos en líneas antes del programa y justamente le decía que surgía una preocupación porque la corriente penalista sostenía de que como no habían tipos penales sobre crímenes de lesa humanidad en el momento en que ocurrieron los hechos en la dictadura de Fujimori, no, y en Sendero Luminoso, cuando también fue uno de los genocidas más considerados, como el señor, el terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, como no había los tipos penales y fueron sentenciados, o por lo menos Fujimori fue condenado por asesinato, por homicidio, por lesiones graves, entonces, no era un condenado por violaciones de derechos humanos, sino simplemente por delitos comunes, y que no habría ningún impedimento que se le otorgue el indulto, ¿no? Entonces, sin embargo, las ejecutorias supremas supremas de nuestro país, calificaron esos hechos como crímenes de lesa humanidad, siguiendo la línea de interpretación de la Corte Interamericana. Muy bien, quiero cederle la palabra a José Torres. José, en este punto, ¿no? O sea, ¿consideras tú que el Tribunal Constitucional ha violado normas jus cogens, no ha considerado estas normas dentro de su sentencia? Porque algo así se dijo hoy en la audiencia, ¿no? Que no se ha tomado en cuenta la jurisprudencia de la Corte del año 2018, como también la propia sentencia, ¿no?, del caso Barrios Altos. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Peruano y otros tribunales constitucionales siempre tienen una opinión no solo jurídica o una fundamentación jurídica, sino un matiz político. Ocurre en España, ocurre en Europa, ocurre en América Latina. Y de alguna forma el resultado de esa votación ha sido consecuencia del voto dirimente del presidente, el doctor Ferrero. No hay que olvidar que un magistrado, Ramos Núñez, falleció hace pocos meses y eso cambió un poco el sentido de la votación en el Pleno del Tribunal Constitucional. Seguramente en presencia de Ramos Núñez no se hubiera dado el resultado que todos conocemos y estaríamos hablando de que no se hubiera confirmado el indulto humanitario del 2017. Entonces, impedir que el Tribunal Constitucional o que los magistrados del Tribunal Constitucional maticen, ¿no? Y enfatizo la palabra, maticen sus sentencias con una opinión política o con un sesgo político, no puede ser tampoco reprobable en la medida que todos los tribunales constitucionales, sobre todo en América Latina, han sido elegidos fundamentalmente con un voto político otorgado por los congresistas o las asambleas legislativas de los países que soberanamente eligen a sus magistrados. Ahora, más allá del resultado de la votación, creo que el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo, en mi concepto, siguiendo una pauta más política que jurídica y tratando de encontrar una salida a un tema controversial que sabemos que polariza al país y que incluso tal vez hasta inoportuno fue que se dé la sentencia o se conozca el voto o el sentido de la votación días antes del debate de una moción de vacancia presidencial en el Congreso Nacional, y ahora nos vemos en medio de un contexto de agitación social, por un lado, un tema controversial entre el Estado peruano, ¿no?, que está obligado a cumplir los fallos de la Corte Interamericana, y una Corte Interamericana, como dice el embajador Álvarez Vita, formada por, sobre todo, jóvenes juristas o magistradas que no tienen tal vez la experiencia que da la vida y los años en este tipo de actividades de jurisdicción supranacional, y por lo tanto creo que lo que más polariza el país, y voy a ser enfático en esto, es que ha habido un doble tamiz, mientras que pone tantas vallas y tantas exigencias a un indulto humanitario otorgado a un expresidente que incurrió en actos dictatoriales como Alberto Fujimori, porque su gobierno, siendo electo, sin embargo, tuvo vocación dictatorial. No se ha sido tan exigente y tan riguroso a la hora de examinar los indultos también humanitarios otorgados a dirigentes y activistas de Sendero Luminoso que purgaban cárcel
en las cárceles del país por homicidios o por crímenes cometidos dentro de lo que ellos llamaban activismo político o dentro de lo que el Estado peruano consideró que eran delitos de terrorismo e incluso delitos que habían agraviado a la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que en la medida que el Perú no encuentre el sentido común, el punto de convergencia entre entender la violencia política desatada por Sendero Luminoso, el maoísmo, Abimel Guzmán y las hordas asesinas, y los crímenes cometidos en el ejercicio del poder durante un largo gobierno de Alberto Fujimori, vamos a entrar siempre en este tipo de polarizaciones que en mi concepto siempre tiene un resultado político. Más allá de lo que resuelva en los próximos días la Corte, estoy seguro que resuelva en un sentido u otro, en el país va a seguir siendo un factor polarizante Alberto Fujimori, mientras que Alberto Fujimori aún goce de vida. Muy bien, el tiempo es tirano. Yo quiero agradecerles a los dos por su participación en nuestra plataforma. Si el embajador tiene algo que decir, le pido que sea en 30 segundos porque nos vamos. Ya salió un anuncio en que me tienen que cortar el programa. 30 segundos, embajador, para sus palabras finales. Un comentario brevísimo, nuevamente, lo que ha declarado el doctor Torres, ¿no? Es cierto que el derecho se confunde con la política, pero ahí tenemos que ver la ética que los actos puedan tener. Yo creo que si hay una ley que no está de acuerdo con la ética, esa ley es nula. Que se hace mal uso de los principios, habría que explicarles en las universidades qué cosa es el jus cogens, porque está aquí marcado. Aquí prima, sin lugar a dudas, la supremacía del derecho internacional. Y la propia Constitución del Estado, en su disposición cuarta transitoria, señala que todo lo que se relaciona con derechos humanos tiene que ser interpretado a la luz de lo que la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido como tales, y al reconocerse como tales hay una supremacía con esto. Y el jus cogens para mí es el sello con el que tendría que haberse terminado estas divergencias, ¿no? Como dice el señor Torres, indudablemente pues hay factores políticos y que van a continuar después de la sentencia de la Corte, pero ¿por qué existe el derecho? Porque no hay opiniones iguales. De lo contrario, si todos opináramos lo mismo, pues no habría ni tribunales de nada, ni leyes, sino que seríamos un grupo de ángeles que estamos aquí, pero eso lamentablemente no es así. Pero yo creo que se debe enseñar y a todo el pueblo peruano cuál es el sentido que tienen estas normas establecidas. Y aquí, cuando yo hablo del jus cogens, no estoy hablando de algo inexistente, pero quizás los derechos humanos y su estudio requieran mucho más de una formación multidisciplinaria. Así es. Incluido lo político. Muchas gracias por esta invitación, Leslie. Muchísimas gracias a ambos por participar en nuestro programa. Será hasta una nueva oportunidad. Han sido dos destacadas opiniones de expertos en relaciones internacionales y hacemos un verdadero ejercicio democrático en esta plataforma. Muchísimas gracias a ambos por sus opiniones. Muchas gracias.